Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie fiel, Yesterday, basadas en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. No hables así de Junting. Es inevitable cuando se nace en una familia rica y poderosa. De repente, recordé la historia del monje budista que sintió lástima por el lobo hambriento que estaba a punto de devorarlo. ¡Qué ingenuo! Da miedo pensar que tengo una impresión tan favorable de un ingenuo. Me quedé todo el día en la oficina de Jung Hyang observándolo trabajar afanosamente. Él y su secretaria, igual que él, nacidos bajo una estrella desafortunada, llevaban archivos de un lado a otro como peonzas. Ron Jun-jing no hacía nada. Definitivamente no trabajaba tan duro como Jung-hyang. Papá nos ha llamado a una pequeña reunión, ¿vienes? Aunque suelo asistir a reuniones, me encuentro asintiendo con la cabeza, ya que estaba demasiado acostumbrado a tenerlo a la vista. Por supuesto que iré. También me consideran un futuro accionista. Tomé su mano y salí de la oficina, encontrándome con Jung-jin, que también salía de la suya. La expresión de Ron Jung-jin cambió levemente al vernos tomados de la mano. Este tipo, que probablemente siempre había sido mejor que su hermano mayor en todo, seguramente estaba furioso por no haber logrado convencerme. Entramos junto en la oficina presidencial del tío Ron. El tío Ron fue directo al grano. ¿Vieron todos esta ronda de licitación para la construcción urbana del gobierno? Yo lo he visto. Acabo de reunirme con el ingeniero subalterno, dijo Ron Junting, intentando ser el primero en hablar. Miré a Jung Hyang. Acababa de confirmar por teléfono todos los detalles y debería dominar el tema. ¿Quién iba a imaginar que diría eso? Sería bueno que Junting se encargara de esto. Tiene mucha experiencia en construcción urbana. Este proyecto es una gran empresa. ¿Por qué no quiere competir por el frente del tío Ron? Le di un pellizco furtivo. Con razón siempre te molestan. Jung Hyun soportó mi pellizco en silencio. Me giré para ver la actitud arrogante de Ron Jung-jing e inmediatamente sentí que mi odio hacia él aumentaba. Al salir de la breve reunión, nuestros oídos estaban llenos de la jactanciosa descripción que Ron Jung-jing hacía de su propio plan. Puse los ojos en blanco un par de veces y finalmente me tranquilicé. Una vez dentro de la oficina de Jung Hyang, le pregunté directamente, ¿por qué no has dicho nada? ¿Acaso no eres capaz de encargarte de esto? Su escritorio estaba repleto de documentos oficiales meticulosamente elaborados que demostraban su evidente capacidad. Él dijo, ¿no lo entiendes? Bien, dímelo tú. ¿Qué es lo que no entiendes? Simplemente dijo, soy adoptado, no soy hijo biológico de papá, solo Jung-Ting lo es. Me quedé estupefacto, sin duda. Las familias ricas y poderosas guardan muchos secretos. Entre ellos, habrá muchos detalles ocultos. Sin embargo, él me reveló este secreto con tanta calma. A mí, que apenas conocía desde hace un par de días, me inquietó un poco. Ni siquiera Junting lo sabe, dijo Jun Hyang con una sonrisa irónica. Me considera un adversario sin saber que no pudo competir con él. Entonces, ¿por qué me dijiste esto? Sonrió. No quiero que me guardes rencor. Claro que le guardo rencor. Todo el trabajo de la empresa lo hace él, pero toda la gloria es para Ron Junting. De esta manera, es probable que el primogénito de la familia Ron no herede ni un centavo de la fortuna familiar. Al verlo como un buey oprimido, mi resentimiento creció aún más. ¿Por qué no desafiarlo? Me mordí el labio. El hijo adoptivo también tiene derecho a la herencia. Hizo una breve pausa y me miró con desaprobación. Esa devoción ciega, desde tiempos inmemorables, siempre ha tenido el mismo triste final.
Conmigo a su lado, por supuesto que no terminará en una situación tan lamentable. Apreté el puño en secreto y me consideré un héroe al ayudar a los oprimidos. Parece que las pruebas psicológicas que me hice tenían razón. Realmente soy impulsivo, pero ¿por qué no hacerlo por este adorable y a la vez humilde Jung-hyang? Quizás este plan también beneficie a mi familia. No es que sea arrogante, simplemente en mi posición no pude evitar considerar estas cosas. Ahora que está decidido, pondré en marcha mi plan para convertirme en el héroe redentor de Ron Jung-hyang. Claro que primero tengo que conseguir apoyo. Esa misma noche llamé a mi padre. Papá, ¿qué opinas de la lucha interna de poder en la familia Ron? ¿Qué lucha de poder? Ron Jung-jin ya es el claro vencedor. No necesariamente quiero ayudar a Ron Jung-hyang. ¿Ah, sí? ¿Por qué? A este viejo solo le puede convencer con dinero, dije. Ron Jung-jin que es astuto. Ron Jung-hyang que es honesto y considerado. Como accionista, ustedes deberían buscar un presidente con buena reputación. Además, sería más fácil controlar a una persona honesta y directa. La familia Ron, que es una familia tan antigua e ilustre. ¿Crees que puedes influir en ella?